Buenos días. ¿Cómo están, hermanos, en esta mañana? Estoy un poquito agripado, por eso tengo aquí como una bebida caliente para que me ayude un poco a la garganta, porque tengo como una resequedad. Entonces, bueno. Pero bueno, el hermano Manuel compartió un versículo que decía que Pablo luchaba según la potencia de Cristo, ¿no? No es según la potencia de uno ni según las fuerzas de uno, sino según las fuerzas de Cristo. Entonces yo dije, bueno, amén, así es que voy a poder compartir la palabra el día de hoy, a pesar de la gripa. Muy bien, hermanos, entonces, si el Señor lo permite, vamos a continuar nuestro estudio en Romanos. Entonces vamos al libro de Romanos, capítulo... Uy, alguien está más adelantado. Perdón. Es que este micrófono no me permite como apagarlo, entonces... Perdón. ¿Romanos capítulo qué? Romanos capítulo 6, muy bien. Listo, aquí coloco el tiempo rápidamente. Muy bien, Romanos capítulo 6. Desde el capítulo 6 al capítulo 8, hermanos, si Dios permite, vamos a estar compartiendo un nuevo tema, ¿sí? Vimos en los primeros capítulos de Romanos, ¿recuerdan el tema general de los primeros capítulos? ¿Cuál? Sí, la pecaminosidad del hombre o la condenación, ¿cierto? Vimos la condenación. Después de ver la condenación, ¿qué tema vimos? ¿Cuál? Por ahí escuché. Justificación, muy bien. Y ahora vamos a iniciar un nuevo tema que es la santificación. Y de los capítulos 6 al 8 Romanos va a hablar de la santificación. Y si Dios lo permite, en el capítulo 6 de Romanos vamos a ver los principios de la santificación. Entonces, si el Señor lo permite, vamos a estar el día de hoy hasta el versículo, exactamente hasta el versículo 7. Entonces vamos a leer, todos vamos a poner de pie, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 1 al 7, al unísono. Dice, a la cuenta de 3, 2, 3, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque ella es exhortación, ella es, como dice tú en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es mi guía para mirar mis pasos, pero también es esa lumbrera que alumbra alrededor mío para saber dónde camino, por dónde ir, Señor. Y tú nos la has dejado por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Señor, para que nosotros podamos buscarte, podamos tener vida eterna. Podamos tener una esperanza, Señor, cuando partamos de este mundo, podamos ser libres del pecado, como veremos el día de hoy, Señor, y te rogamos, Señor, que nos hables, Señor, a través de ella en esta mañana. Te pido que me uses, Señor, en medio, Señor, de tal vez de esa enfermedad, Señor, que me uses, que me permitas compartir tu palabra, pero sobre todo, Señor, que todos los que hayamos venido aquí, Señor, tengamos ese corazón, esa pasión, Señor, por entender un poco más de ti, conocerte, Señor, acercarnos más a ti, entregar nuestra vida, Señor,
y disfrutar, Señor, de la vida, Señor, que hay contigo, Señor, de la plenitud de gozo que hay a tu diestra, Señor, como dice tu palabra. Me dejo, Señor, en control tuyo, Señor, y oro por mis hermanos para que sus corazones estén dispuestos y sus mentes abiertas, Señor, para entender tu palabra, Señor. Ayúdame a ser claro, a ser preciso, Señor, a predicar con pasión, pero también a ser sencillo, Señor, en tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomar asiento. Bueno, queridos hermanos, entonces, como les digo, vamos a ver la santificación, los principios de la santificación. Pregunto, ¿alguien quiere aquí vivir una vida santa, en santidad? Amén. Eso es lo que quería escuchar, porque entonces estamos conectados, estamos en sintonía, hermanos, entre nosotros y con Dios también. Porque la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, si quiere leámoslos como para no parafrasearlo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Algún hermano que lo haya encontrado puede ponerse de pie y leerlo? Primera de Tesalonicenses 4:3, perdón, no mencioné la cita. Primera de Tesalonicenses 4:3. Sí. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santificación. Y muchas veces uno se pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué quiere Dios que yo haga de mi vida? ¿Dónde quiere que viva? ¿Dónde quiere que trabaje? ¿Dónde quiere que estudie? ¿Con quién quiere que me case? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y le preguntamos al Señor, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer de mí? Y el Señor en su palabra nos responde claramente, dice, yo quiero santificación. Yo quiero, y vamos a ver un poco qué significa la santidad. Pero esa es la voluntad de Dios, y yo lo llevo a mi vida y digo, bueno, finalmente, si yo me santifico, cada decisión que yo tome en mi vida, cada paso que yo dé, va a ser un paso acertado en mi vida. ¿Por qué? Porque proviene de un corazón que ha sido santificado, ¿sí? Proviene de una persona, de un creyente que quiere santificarse. ¿Sí me siguen? Podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo lo está guiando Dios, porque proviene de un corazón santo, de un hombre o una mujer que quiere santificarse ante Dios. Muy bien. Ahora, la santidad, hermanos, no es negociable. Para Dios la santidad no es negociable. Es triste ver cómo en muchas iglesias no se predica acerca de la santidad, ¿sí? Es triste ver cómo entretienen a la gente, pero la gente sale de la iglesia y sigue su vida como si nada hubiera pasado, ¿sí? Tuvieron una experiencia emocional a través de las alabanzas, a través de la oración, pero regresan a sus casas y la vida sigue como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿sí? Porque lastimosamente muchas iglesias hoy en día ¿qué ofrecen? Es un evangelio al gusto del cliente. Quiero que te sientas bien, quiero que te guste, que te sientas cómodo, bonito, luces, etcétera. Y lastimosamente se deja por fuera lo más importante, que es la exhortación a una vida de santidad. Hermanos, yo no me imagino un creyente que no quiera buscar la santidad. ¿Qué tipo de creyente podría ser ese? Que no quiera buscar la santidad. Y un poco de eso es lo que vamos a estar hablando en este capítulo 6. Hermanos, si Dios siempre ha sido el mismo, ha sido el mismo, es el mismo y será por siempre el mismo Dios. Y desde el principio Dios ha demandado de su pueblo ¿qué? Santidad. Aún así, cuando implique la muerte de niños, la muerte de ancianos, la muerte de hombres, mujeres, como lo sucede en el Antiguo Testamento. Pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo porque mataba y asesinaba niños, mataba y asesinaba mujeres, le decía eso a su pueblo que lo hiciera. ¿Por qué Dios lo hacía? Porque quería en su pueblo ¿qué? Santidad. Porque Dios quería santidad. No es negociable para Dios la santidad. El hombre que está delante de Dios, si no es santo, muere inmediatamente, dice la palabra en Isaías también. Muere. ¿Qué es santidad, hermanos?
¿Qué es la santificación? En el original, en el Nuevo Testamento, quiere decir, perdón, separación. Entonces lo conocemos. La palabra haiasmos en el griego, separación, apartado del pecado. Yo llevaba esto a mi vida y yo recordaba algunas voces de gente que dice, ay no, pero es que uno se vuelve cristiano y se vuelve aburridor, qué mamera ser cristiano, no hace uno nada chévere, nada divertido. Y buscar la santidad no es sinónimo de aburrimiento, hermanos. Buscar la santidad no es sinónimo de entonces yo tengo que estar orando y postrado de rodillas todo el día y no puedo hacer nada más. No, o sea, en ningún lado la Biblia dice eso. La palabra nos exhorta a orar todo el tiempo, pero la Biblia en Eclesiastés también nos habla de gozar de los bienes que Dios nos ha permitido tener, por ejemplo, en la tierra, ¿sí? Nos habla de gozar esta vida bajo los parámetros de Dios, temiendo a Dios, dice al final Eclesiastés. Entonces, buscar la santidad no es sinónimo de aburrimiento, no es que, yo me voy a alejar entonces por allá en un monte, como los antiguos puritanos, que se alejaban por allá en la punta de una montaña así, y se alejaban de todo el mundo y no tenían contacto con nadie. No, eso no es tampoco santidad. Esa no es la santidad que habla la Biblia, porque la Biblia de hecho quiere que nosotros estemos en medio de la sociedad, porque si no, ¿quién va a alumbrar? ¿Quién va a mostrar las buenas nuevas? ¿Sí? Por eso la santidad no es alejarse, aunque muchas veces el precio de la santidad sí es la soledad. ¿Por qué? Porque no muchos van a estar dispuestos a vivir una vida santa, ¿sí? Entonces yo voy a ser el único que va a estar dispuesto a vivir una vida santa en medio de una sociedad y de gente que quiere seguir entremetida con el pecado y etcétera, etcétera. A veces me va a tocar quedarme solo, ¿sí? Pero no es sinónimo de alejarme, no es sinónimo de aburrimiento, ¿sí? De hecho, en el cristianismo se vive mejor la vida porque hay plenitud, hay gozo, hay propósito en todo lo que hay en la vida, ¿sí? Entonces se vive muchísimo más pleno la vida. Pero por otro lado están unos que, bueno, como ya soy salvo, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la libertad que tengo en Cristo para la carne, ¿sí? Y ese es el otro extremo, ¿sí? Tampoco es alejarse, pues, pero tampoco es, entonces voy a hacer lo que quiera porque ya soy salvo. ¿Sí me hago entender? Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Esto es una introducción, hermanos, a la santidad. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. Muy bien, estamos hablando de la santificación, separación, apartado del pecado. En el Antiguo Testamento, como les decía, Dios también buscaba que su pueblo Israel fuese un pueblo santo, que fuese un pueblo apartado. En el original la palabra es kadosh, que es consagrado, dedicado. Ahora quiero que vayan conmigo al libro que habla mucho de la santidad, que más habla de la santidad en la Biblia, Levítico capítulo 20. Para entender un poquito ese Dios del Antiguo Testamento que también buscaba santidad. Levítico capítulo 20, versículos 23 al 26. Levítico 20, 23 al 26. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Y yo Jehová vuestro Dios, que os sé que, apartado de los pueblos, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra.
los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme ¿qué? Santos, porque yo Jehová soy santo y os he kadosh, apartado de los pueblos, para que seáis míos. El propósito de la ley, que un animal era inmundo y otro animal no era inmundo, era con ese propósito. Era la manera en que Dios quería que su pueblo demostrara la consagración, lo apartados que estaban para Dios. Sabemos que hoy en día nosotros no debemos aplicar estas cosas de la ley, ¿sí? Ya lo hemos estudiado, pero ese era el corazón de Dios, apartar, ser un pueblo dedicado, ser un pueblo diferente, ser un pueblo distinto en medio del resto de las naciones. Hermanos, la santidad, ¿qué es entonces? Podríamos definirlo como reconocer y querer agradar a Dios en cada acción de mi vida, en medio de una sociedad injusta e impía. No es lo que les digo, no es alejarme, sino es que quiero reconocer y agradar a Dios en cada paso de mi vida, en cada decisión que tome, ¿sí? La palabra dice comprobando lo que es agradable al Señor, ¿sí? Cada decisión que tomamos, vamos a hacer esto, vamos a conseguir esto, a comprar esto, a ir a tal lugar, pensemos, ¿cómo podría esto agradarle a Dios? ¿Le agrada, no le agrada? ¿Le trae gloria a su nombre o todo lo contrario? ¿Sí? Eso es la santidad en nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivir en santidad? ¿Cómo poder llegar a vivir en santidad? Todos empezamos diciendo que queremos vivir en santidad, ¿amén? ¿Cómo poder llegar a eso? Vamos a empezar a estudiar esto desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, ¿sí? ¿Cómo poder llegar a vivir una vida en santidad? Pablo menciona en este capítulo, hermanos, capítulo 6 de Romanos, volvamos allí, una palabra muy importante que va a definir gran parte de este sermón, que es casi que el centro de este sermón. El versículo 3 dice en el capítulo 6, ¿o no qué? Sabéis. En el versículo 6 empieza diciendo ¿qué? Sabiendo esto. El versículo 9, ¿cómo empieza? Sabiendo. Marquemos estas palabras en esos versículos. Sabiendo. ¿O no sabéis? Sabiendo o no sabéis. Hay que conocer. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Todo parte del conocimiento. ¿Qué hay que conocer? Bueno, para poder entender la santidad, hermanos, quise hacer esta pequeña pirámide de la santidad. Permítanme, apago aquí la luz. Una pirámide ahora, no veamos como una jerarquía, ¿sí? Donde esto es más importante que esto, no es una jerarquía. Hice esta pirámide más para hablar de una construcción donde hay una base y sobre esa base se construye. ¿Sí me siguen? Entonces la santidad la podemos ver en tres pisos, por decirlo así, en tres fundamentos, en tres pilares, ¿sí? Y lo primero es lo que conocemos como la santidad posicional. ¿Sí hemos escuchado ese término? Recordemos que Romanos es doctrina. Santidad posicional. ¿Qué es la santidad posicional? Que Dios me ve santo. Dios me ve santo a pesar de que yo todavía peco. ¿Sí me siguen? Eso es, Dios me ve, y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, porque el tema central de esta primera parte de Romanos capítulo 6 es la santidad posicional. No, Pablo no va a hablar de la santidad progresiva, y ya vamos a entender un poco por qué. Santidad posicional. La base de la santidad posicional. Sobre la base de la santidad posicional, yo construyo ¿qué? Mi santidad progresiva. ¿Sí? Esta es la base. ¿Cuál es la santidad progresiva? Es lo que conocemos también como la madurez o el crecimiento en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo nos acercamos día a día en nuestra relación con Dios más a Él y empezamos a adoptar el carácter de su Hijo Jesús?
Y después de esta santidad progresiva, digamos que el resultado de esa santidad progresiva, recordemos que nosotros somos obra en proceso, ¿sí? En manos del alfarero. Estamos todavía en proceso. Y ese proceso un día va a terminar. Y vamos a ser completamente santos. Y eso es lo que se conoce como la santificación final. Tal vez de esta no se escuche mucho, ¿sí? Pero hay una santidad final. Dice la palabra en Filipenses, si no estoy mal, capítulo 1, versículo 9, que la obra que el Señor comenzó en vosotros, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, esta es la santidad, hermanos, que vamos a estar estudiando, si el Señor lo permite, en este capítulo de Romanos, estos primeros versículos. Muy bien, vamos a empezar entonces, hermanos. Versículo 1. Vamos a aprender acerca de la santificación posicional. ¿Qué pues diremos? Versículo 1, capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Un versículo muy conocido, ¿no? La palabra ahí perseverar es continuar, es detenerse y quedarse. Se puede leer, nos vamos a detener, nos vamos a quedar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque cuando él dice, ¿qué pues diremos? Es ¿a qué conclusión entonces vamos a llegar? Después de haber estudiado el capítulo 5, vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Que vamos a seguir en pecado para que venga más gracia? ¿Por qué dice Pablo esto? Porque él no lo dice porque sí, es porque ya estaba escuchando en la iglesia de Roma que esa era la conclusión a la que se estaba llegando de la gracia de Dios. Que había que pecar más para que abundase más la gracia en nuestra vida. ¿Por qué lo dice? Allí en el capítulo 5 de Romanos, versículo 20, si recordamos la enseñanza que nos daba Jaime, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? Sobreabundó la gracia. Pero cuando Pablo dice eso, como ya habíamos aprendido, él lo que está explicando, hermanos, es el proceso por medio del cual nosotros llegamos a ser justificados, ¿sí? Como antes éramos en Adán, pecadores, y por un solo pecado, ¿qué pasó con el hombre? Fue condenado. Por un solo pecado, todo el hombre fue condenado y reinó la muerte. Pero por el perdón de múltiples pecados, de los pecados que se cometieron desde Adán, ¿cuántos pecados se cometieron desde Adán? Muchísimos, millones, trillones, no sé. Mientras que por uno reinó la muerte, muchísimos pecados que fueron perdonados por la gracia en Cristo Jesús, por eso vino la justificación, por eso vino el reinado de la vida. Entonces lo que está explicando Pablo es cuál fue el proceso por medio del cual el hombre llegó a ser justificado, ¿sí? Tuvo que abundar muchísimo la gracia para que el hombre fuese justificado. Está hablando de un evento pasado, no está hablando de un evento presente en el que yo necesito pecar más para que entonces venga y abunde más la gracia, ¿sí? ¿Sí me siguen? Está explicando lo que tuvo que pasar para que pudiésemos llegar a ser justificados. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 8, algunas personas le decían a Pablo, algunos oponentes le decían a Pablo que el evangelio llevaba a las personas a pecar más, ¿sí? Llevaba a las personas a pecar más. En el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, está diciendo Pablo, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Sí? O sea, la conclusión a la que estaban llegando es, hagamos males, es decir, pecado, para que lleguen bienes, la gracia de Dios. Y Pablo, ¿qué dice de estas personas? Que es justa, ¿qué? Su condenación. Porque una persona, hermanos, que utilice la gracia como licencia para pecar,
es una persona que es justa su condenación. ¿Por qué? Porque no ha entendido. No es salvo, porque no ha entendido la gracia de Dios, ¿cierto? Y mucho menos vive la gracia de Dios. La gracia, hermanos, es un privilegio, pero no es para darle mal uso. Y la gracia es un privilegio que muchos les dan mal uso. O bueno, tal vez muchos les damos mal uso. Entonces, vamos a continuar pecando. Vamos a continuar pecando, volviendo a Romanos capítulo 6. Perseveraremos en el pecado, nos vamos a quedar ahí en ese pecado. Versículos que dice, perdón, versículos que dice, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Saben qué quiere decir en ninguna manera? Bueno, Pastor Alberto nos ha enseñado, nunca jamás. Pero también quiere decir, nunca llegue a acontecer, nunca llegue a suceder. Es una negación en la que el individuo retrocede con horror ante algo sugerido. De ninguna manera quiere decir, hermanos, que ni en nuestra mente entretengamos ese pensamiento, ni siquiera lo concibamos en nuestra mente. Ni siquiera lo concibamos en nuestra mente. Eso quiere decir de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podemos usar la gracia como licencia para pecar? Y lo vamos a estar desarrollando a lo largo de todos estos capítulos. Pero resumidamente, porque si en realidad somos cristianos, tenemos una nueva naturaleza y una nueva identidad unida a Cristo. Esa es la respuesta. Tenemos una nueva naturaleza y una nueva identidad unida a Cristo. Otra manera de hacer esta pregunta, ya llevándola un poco más a nuestra vida, hermanos, es ¿cómo quiere un verdadero creyente seguirse deleitando en el pecado que le costó la sangre y la muerte a Jesús? Detengámonos a pensar en eso, hermanos. ¿Cómo un verdadero creyente quiere continuar dándole contentillo, complaciendo, viviendo en el pecado, cuando sabe que eso le costó la vida a Jesús, al mismo Dios humanado, encarnado, humillado, que no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor a su creación? ¿Cómo puede un verdadero creyente deleitarse en algo que Dios aborrece? Hay una contradicción, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo puede un verdadero creyente seguir en ese pecado que costó tanto y que Dios aborrece? Pero la verdad, hermanos, si hablo con el corazón en la mano, es que nosotros seguimos pecando en nuestra vida. ¿Sí? Nosotros seguimos pecando en nuestra vida, seguimos fallándole al Señor, aún después de habernos convertido y haber sido hechos sus hijos. Y eso es una experiencia que todos tenemos, hermanos. Seguimos pecando, y hasta voluntariamente muchas veces. Y menospreciamos, ignoramos la sangre de Cristo, ignoramos el sacrificio de Él por nosotros, ignoramos el precio que pagó por nosotros. Pero también quiero que nos animemos, hermanos, o sea, sí, caemos, fallamos a Dios, pero no podemos detenernos, hermanos. No podemos desmayar. La vida cristiana es una carrera, donde no se trata de quién llega primero, sino de quien sabe correr la carrera, de quien la corre con paciencia, de quien la corre legítimamente, de quien tiene los ojos puestos en Jesús, quien ya está en la meta. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, es puesto los ojos en el que ya llegó a la meta. Y allá está Jesús diciendo, oye, Eddie, sigue, vamos, levántate. No te quedes ahí parado, no te quedes ahí quieto, no te quedes ahí arrastrado en el piso, levántate, sigue, que aquí estoy yo. Esa es la imagen de puesto los ojos en Jesús. Y hallamos consuelo, dice allí en Hebreos capítulo 12,
capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos al versículo 12. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una palabra de ánimo, hermanos, porque no es oculto para nadie que nosotros seguimos fallándole a Dios. Pero que Dios nos está diciendo hoy: párese, siga esas piernas debilitadas que le están temblando, fortalézcalas. Levante esas manos nuevamente y continuemos la carrera, porque es de mucha paciencia, es de gran paciencia, de longanimidad. Y todos estamos en esa carrera, hermanos. Todos estamos en esa carrera. Pero una cosa es yo estar corriendo como el atleta y de un momento a otro me tropiezo, me troncho, me caigo, pero me levanto y continúo en la carrera. Pero otra cosa es que yo me quede detenido y no siga corriendo. Es como el cristiano que de un momento a otro se acabó su vida cristiana y volvió nuevamente a su pecado y vive en su pecado. Hermanos, no es de este tipo de creyente que está hablando Hebreos. O sea, el creyente que se levanta, que continúa, que persevera en el camino de Cristo, como dice Primera de Juan, ese es el verdadero creyente. De lo contrario, si esta persona sigue en su pecado, sigue cometiendo lo mismo que cometía antes, hermanos, no hay evidencia alguna de que sea una persona salva. Tiene que arrepentirse de corazón y creer en el Señor y ser salvo. Porque un creyente, hermanos, como iniciábamos diciendo, ¿cómo puede permanecer en el pecado? ¿Cómo puede seguir viviendo en eso que le costó la sangre a Cristo y eso que Dios aborrece? ¿Sí me siguen, hermanos? Es diferente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ahora sí vamos a continuar viendo, hermanos, la santidad, la santificación posicional. Y vamos a ver cuántos puntos alcanzamos a ver. Tengo 4 puntos de la santidad posicional. Ahora vamos a recordar qué es la santidad posicional. Que Dios ya nos ve santos, sus ojos, ante sus ojos somos santos, a pesar de que pecamos. ¿Sí? A pesar de que nos caemos, como hablábamos de ese atleta que se troncha, que se resbala y se cae. Aún así Dios nos ve santos. ¿Por qué? Eso es un acto de gracia, primero que todo. Que Dios vea a este hombre que le falla continuamente, lo vea como un ser santo. Y la santidad posicional la podemos traducir en un concepto que ya hemos venido aprendiendo también, que es la justificación. Muchos términos convergen en la salvación. Cuando uno es salvo, y hay una cantidad de términos: justificación, santificación, regeneración, redención, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cantidad de operaciones, de transacciones espirituales que nosotros no podemos ver, pero que suceden cuando uno dice con todo su corazón: creo que Jesús es Dios y creo que Él es el sacrificio perfecto y suficiente para mis pecados. Hay una cantidad de cosas, pero una de esas cosas, hermanos, que sucede en nuestra vida es que, y es el primer punto, es que somos muertos al pecado en Cristo. Muertos al pecado en Cristo. Por eso les digo que esto es santidad posicional, porque usted dice: bueno, ¿cómo así que yo ya he muerto al pecado si yo sigo pecando? Bueno, vamos a ver que esa lucha que nosotros tenemos se refiere a la santidad progresiva. Esta santidad es la santidad posicional, es lo que Dios ya ha hecho a nuestro favor. Y ya lo vamos a seguirlo estudiando. Dice el versículo 2: en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, esta palabra pecado, muertos al pecado, más específicamente, hermanos, está hablando del dominio y del poder que tenía el pecado sobre nuestra vida como inconversos. ¿Sí? Gracias, mi hermana. No hace referencia a la eliminación del pecado actual de mi vida, sino hace referencia a ese poder que me tenía esclavizado y que me tenía dominado. Lo que la Biblia también llama el viejo hombre. ¿Sí? Es lo que la Biblia también llama el viejo hombre. Ahí mismo en Romanos, en el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ya vamos a ver ese versículo. Pero ese poder del pecado es lo que la Biblia llama el viejo hombre. Es lo que la Biblia llama el viejo hombre. Es ese antes mío. Es ese yo antes de creer. Ese poder pecaminoso. Efesios capítulo 4, versículo 22 nos da una característica de ese viejo hombre que ya fue muerto, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre dice que está viciado. ¿Qué quiere decir la palabra viciado? Corrompido destructoramente, es el original, extraviado, depravado, arruinado, alejado de Dios. Y a esa esclavitud es la que hemos muerto en Cristo. Eso es lo que hace referencia allí. Muerto hace referencia a separado, que ese viejo hombre, ese poder de pecado que estaba en mí, se separó y ya no soy ese viejo hombre. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Exactamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, viejo hombre, ese viejo hombre, más Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver varios versículos de ese viejo hombre muerto. Colosenses 3. Perdón. Perdón. Colosenses 3. Me quedó mal ahí. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ¿qué? Habéis ¿qué? Muerto. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A nuestra carne? Está haciendo referencia ¿a qué? A el viejo hombre. Es decir, a la representación de ese poder del pecado esclavizante en mi vida. Habéis muerto y vuestra vida está ¿qué? Escondida en Cristo. Escondida en Cristo. Está escondida en Cristo. Muy bien, hermanos. Vamos a volver a Romanos y vamos a continuar el versículo 3. Dice la palabra importante, ¿o no qué? Hoy estamos adquiriendo conocimiento. Necesitamos saber cosas. Ya hemos empezado a aprender algo nuevo, ¿no? Ese viejo hombre, ese poder de pecado, ¿qué pasó con él? Murió, ¿cierto? Por eso Dios nos ve santos. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces aquí nos va a empezar a hablar un poco acerca un término nuevo que menciona acá, que es bautismo, ¿sí? Y Pablo utiliza el bautismo aquí porque en ese tiempo el bautismo era una ilustración fácil
sea, muy común, el bautismo era muy común y era fácil para el público entender, ¿sí? Porque él va a empezar a ilustrar lo que pasó en nuestra vida internamente a través del bautismo, ¿sí? El bautismo era muy famoso, ¿por qué? Porque ¿quién empezó a predicar el bautismo? Juan el Bautista, ¿cierto? Pero ese es un bautismo diferente, ¿no? No lo confundamos con el bautismo en Cristo. ¿Recuerdan a Apolos en Éfeso? Que Priscila y Aquila tuvieron que tomarlo a un lado y explicarle mejor las escrituras, porque él estaba enseñando, él le preguntaron, ¿y tú qué sabes? Y él dice, ¿el bautismo de quién? De Juan el Bautista. Es diferente, ¿sí? El bautismo de Juan el Bautista tenía el propósito de bautizarse para arrepentirse, pero en Cristo tiene un significado muchísimo mayor, que es el que vamos a estar viendo y aprendiendo. Pero entonces él utiliza esta ilustración, que es práctica y fácil de entender, para explicar una verdad más profunda de lo que sucede con el cristiano, con el creyente, con el hombre que cree en Jesús. Ahora el hermano Manuel lo mencionaba en la cena. ¿Qué es el bautismo? La palabra es baptizo y quiere decir ¿qué? Sumergirse, correcto. Mojarse completamente, no es aspersión, ¿sí? No es aspersión. Era literal, en el río Jordán llegaban y se sumergían completamente. Se sumergían completamente y salían de las aguas, ¿sí? El bautismo era y es una ordenanza para la iglesia hoy en día, ¿sí? Y en este tiempo el bautismo, si uno lee por ejemplo en Hechos capítulo, no lo busquen, pero Hechos capítulo 18 versículo 8, muestra que el bautismo era inmediato después de creer, ¿sí? Dice ahí la palabra, al oír creían y eran bautizados, inmediatamente. No era, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Lo pienso. No, ¿crees de verdad? Si crees de verdad, inmediatamente manifiesta esa fe por medio de ¿qué? Del bautismo. ¿Recuerdan también allí en Hechos capítulo 8 Felipe y el eunuco? Felipe y el eunuco. El eunuco no entendía Isaías 53 y él se lo explica, es Jesús quien murió, quien derramó su sangre y es nuestra justicia, es nuestra justificación. Y el eunuco entendió tan bien el evangelio que le dice a Felipe, bueno, ¿y me puedo entonces bautizar? ¿Qué me detiene? Él le dijo, no, pues has creído genuinamente, lo estoy parafraseando, pero lo pueden ver ahí en Hechos 8, 35 al 38. ¿Has creído de verdad? Sí. Listo, entonces pare el carro, allá hay un río y te bautizo. Y fue y lo bautizó inmediatamente. Era una ordenanza que se cumplía inmediatamente. Se sumergía completamente la persona en el agua con pleno entendimiento del evangelio. Lo que llevó al eunuco a bautizarse fue el pleno entendimiento del evangelio. Felipe le dijo al eunuco, ¿tú crees de verdad? Él dijo, sí. Por eso es que no bautizamos infantes, que no tienen pleno entendimiento del evangelio. Muy bien, y Pablo utiliza esta ilustración del bautismo para mostrar esa identidad y esa unión que tenemos en Cristo Jesús. Cuando el hombre inconverso cree en Jesús, es sumergido como en el bautismo, es sumergido completamente. La palabra bautismo también viene de tintura, ¿sí? En ese tiempo y hoy en día, si usted quiere tinturar una prenda, ¿qué hace con esa prenda? La sumerge, ¿cierto? Completamente en esa tintura, la sumerge completamente en esa tintura, y las propiedades de esa tintura las absorbe ¿qué? La tela, la nueva prenda. Son absorbidas. De la misma manera, cuando uno cree en Jesús, es sumergido no en la tintura, sino en la sangre de Jesús, en ese manantial de sangre, y nosotros entramos y todas las propiedades de la sangre de Jesús las absorbemos nosotros. ¿Sí me siguen? Eso es lo que Pablo está tratando de explicarle a los romanos del proceso y de lo que sucede cuando uno verdadera y genuinamente cree en Jesús como su Salvador personal. Entonces el creyente es sumergido, ¿cierto? El creyente es sumergido y el sumergirse, bueno, sí, las propiedades, pero ese sumergirse representa ¿qué? La muerte, ¿cierto?
la muerte de Jesucristo, y no solo la muerte, sino también la sepultura. Ese viejo hombre del que estábamos hablando, ese dominio, ese que nos tenía esclavizados, cuando creemos en Jesús, como somos bautizados en Él, ¿qué pasa? Muere. Muere cuando somos bautizados en Jesús. ¿Sí me siguen? Muere. Ese viejo hombre muere. Por medio del bautismo en el Espíritu, nuestro viejo hombre ha muerto, pues nos hemos identificado con Cristo en su muerte victoriosa. Ahora me pasé un concepto importante, y es que Pablo utiliza el bautismo en agua para simbolizar el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Pablo utiliza el ejemplo del bautismo en agua para simbolizar el bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua no es el que mata, el que le da muerte a ese viejo hombre. ¿Cuál es el bautismo que le da muerte a ese viejo hombre? El bautismo en el Espíritu. ¿Sí? El bautismo en el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados, ¿cierto? Sumergidos. ¿Sumergidos en dónde? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De un mismo espíritu. Y versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, así como en el bautismo de agua somos sumergidos, en el bautismo del Espíritu también somos sumergidos y somos puestos en el cuerpo de Cristo. Nuestro viejo hombre muere cuando nosotros somos sumergidos y somos puestos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere decir el bautismo en el Espíritu. Puestos o sumergidos, unidos en el cuerpo de Cristo. Unidos en el cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces hoy conocemos algo y tal vez recordamos, porque muchos ya lo conocemos, es que ese viejo hombre ha muerto. Amén. Ese viejo hombre ha muerto. Ese poder que nos tenía esclavizados está muerto. Primera de Corintios capítulo 15, ahí más adelantico. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por eso Pablo dice así: ¿en dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Entonces, eso es el primer concepto que debemos entender para ver por qué somos santos posicionalmente delante de Dios. Muerto al pecado. Pero no solamente me gusta la Biblia como sigue describiendo este proceso. Volvamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Quedemos hasta ahí. Entonces, ese viejo hombre no solamente está muerto, sino está ¿qué? Sepultado. Está sepultado. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Bueno, vamos a leer desde el 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. ¿Qué dice? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó
de los muertos. Ese viejo hombre está enterrado, está en lo más profundo. Mire que en el original hace referencia a un rito fúnebre. Ya hubo velorio para ese viejo hombre. Ya está enterrado. Hubo una ceremonia de despedida de es un cadáver ya, no tiene poder. Es un cadáver y no tiene poder. Aun cuando a veces quiera salirse, ¿no? Ese viejo hombre y tomar algo de, querer controlar algo de nuestra vida, ¿sí o no? Ese viejo hombre. Pero pensaba en esta gente que trabaja en las morgues. No sé cómo se llama esa gente. Pero sí, eso, un nombre así súper extraño que no estaba seguro. Y a veces los muertos, o sea, estos cadáveres tienen movimientos involuntarios, ¿sí? Que surgen como contracciones de los músculos y demás. Y esta gente que trabaja en la morgue no se asusta. Porque, pues, vaya uno allá y que preciso se cierre así. Porque ahí sí, Señor, perdóname de todo corazón mis pecados. Pero ellos no se asustan por ese tipo de cosas, porque para ellos es normal, ¿sí? Para ellos es normal pues ver ese tipo de cosas, es algo natural, eso tiene un nombre, esos movimientos, son espasmos cadavéricos. Espasmos cadavéricos. Y nosotros debemos, así como estas personas que trabajan en la morgue, nosotros debemos considerar así nuestro viejo hombre, hermanos, muerto. A veces pueda que quiera salir, pero nosotros debemos saber, por eso Pablo es tan enfático, no sabéis, ignoráis que este ya murió, es un cadáver, puede tener algún tipo de movimiento a veces, pero está muerto, y no solo está muerto, fue sepultado. En el bautismo del Espíritu, el viejo hombre fue sepultado en Cristo y no tiene vida ni dominio sobre nosotros. Aun cuando intente atacarnos, aun cuando intente rebelarse. Ya no tiene ningún tipo de dominio. No tiene ningún tipo de dominio en nuestra vida. Y sigue el versículo diciendo, volvamos a Romanos capítulo 6. El versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? Así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, y este es el otro aspecto. Bueno, ¿cuáles son estos dos primeros? Muertos al pecado en Cristo, el viejo hombre ha sido sepultado en Cristo, tenemos vida nueva en Cristo. Tenemos vida nueva en Cristo por medio de ese bautismo. Yo les decía que cuando se tintura una prenda, adquiere todas las propiedades de esa tintura, ¿cierto? De la misma manera, somos sumergidos, bautizados en Cristo, y todas las propiedades de la sangre de Cristo las absorbemos nosotros. Es decir, justicia, la sangre de Cristo es justicia, es santidad, es preciosa, y hay muchas características que nos menciona la palabra de Cristo, y ahora nosotros hemos absorbido esas propiedades y tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. Así como Cristo resucitó de los muertos por el poder de Dios, al sumergirnos en la sangre de Cristo adquirimos las propiedades de su sangre santa y somos hechos nueva criatura. Entonces ya podemos entender el siguiente versículo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno se ha sumergido, si ha sido bautizado en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Esto solo es entendible en el contexto de una santificación posicional. ¿Por qué? Porque uno dice, pero ¿cuál nueva criatura si yo sigo siendo el mismo? Sigo siendo igual de perezoso, sigo siendo igual de malgeniado, etc. Pero es que, hermanos, ignoramos, como dice Pablo, todo lo que Dios ha hecho internamente, espiritualmente, que no lo podemos ver. Pero si lo ignoramos, hermanos, no vamos a vivir una vida en santidad.
porque la santidad posicional es la base para una santidad progresiva. ¿Ya entienden más o menos por qué es la base para la santidad progresiva? Ezequiel capítulo 36. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel 36. Versículos 25 al 27. Dice el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, la sangre de Cristo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto es lo que conocemos como el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es sellado ¿con qué? Con la muerte de Cristo, con la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Con la sangre de nuestro Señor Jesús. Nosotros somos beneficiados de ese pacto. Es un pacto inicialmente dado a Israel, pero somos coherederos. Somos beneficiados también de esos pactos dados a Israel. De manera que somos una nueva creación. Así usted no lo crea, si usted ha creído y si yo he creído genuinamente en Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Somos una nueva creación. En Efesios capítulo 4, versículo 24, Pablo nos habla de esa nueva creación. Efesios 4. Efesios 4, 24. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? ¿Vestidos del qué? Nuevo hombre. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Antes de Efesios. Gálatas 6:15. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Una nueva creación. Somos una nueva creación. Recordemos, ahí atrásito, adelantico más bien, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a seguir leyendo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1:23, que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Somos renacidos de una simiente no corruptible, sino incorruptible. Está hablando de la naturaleza de Dios, que es ahora parte de nuestra vida. Hemos absorbido las propiedades de la sangre de Cristo, ¿cierto? Es una sangre y es una nueva naturaleza divina, ¿cierto? De simiente incorruptible. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cierto? Una nueva creación, una nueva criatura nacida de Dios. Hermanos, estuve hablando con un chico con el que
que yo conocí de una iglesia hace muchos años y lo conocí en un campamento. Entonces vi después un estado en sus redes sociales y le pregunté qué pasó. ¿Qué pasó? Porque era una publicación homosexual. Él decía, yo quiero tener un matrimonio como esto, y habían 2 hombres y demás. Y yo me sorprendí, le dije, ¿qué pasó? Le pregunté, le dije, me preocupa su vida, la verdad quiero saber qué pasó. Y me dijo, si quiere llámeme, y me empezó a contar que había caído en homosexualismo. Y él decía, yo le dije, bueno, pero usted ha creído en Jesús, demás, bueno, él conoce el Evangelio porque es que él creció en la iglesia. Y él me decía, pero es que cuando hay una cosa de terapias de inconvertibles, un tema así, donde supuestamente, o de inconvertibles, no recuerdo, donde le dicen, no se mienta a usted mismo, usted es homosexual. Y él decía eso, sí, yo sé que yo estoy en Cristo, pero igual sigo siendo homosexual. Yo le dije, no. La Biblia dice que ese viejo hombre ya fue muerto. Casualmente había estado estudiando estos versículos. Ese viejo hombre ya murió, y no solamente murió, fue sepultado, fue enterrado en Cristo Jesús, y usted es una nueva criatura. Entonces él se quedó pensando y se quedaba meditando. Porque, hermanos, no es que nosotros nos mintamos a nosotros mismos y nos digamos, sí, yo sé que soy una nueva criatura, yo sé que soy santo, y como que nos estemos engañando a nosotros mismos. No es que nos estemos engañando a nosotros mismos, hermanos. Es que nosotros estamos abrazando con fe las verdades, la revelación de Dios, su palabra que es verdad. Él nos está diciendo hoy, si tú crees en Jesús y genuinamente has sido bautizado con Él, ha muerto ese viejo hombre, ha muerto ese dominio del pecado sobre ti, eres una nueva creación según Dios, tienes las propiedades de la sangre de Jesús, eres un ser celestial ya, y vamos a ver que también es un ser resucitado. Pero entonces no es que nosotros nos estemos engañando, hermanos, es que estamos creyéndole a Dios. ¿Sí me siguen? Es que estamos creyéndole a Dios, hermanos. Todo lo que el Señor ha hecho que nosotros tal vez perdón, los versículos ahí no hemos podido ver. No vimos, pero sucedió. Tenemos vida nueva en Cristo. En el bautismo del Espíritu Santo surge una nueva creación por el poder de Dios. Él ve en nosotros esta nueva naturaleza santa. ¿Cuántos se regocijan de esas verdades, hermanos? ¿Cuánto nos regocijamos? Mucha gracia, de verdad. Esa es la gracia de Dios. Ese es Dios, hermanos. Ese es nuestro hermoso Dios. Y terminamos, hermanos, viendo este último: hemos sido resucitados en Cristo. Vamos a volver a Romanos capítulo 6. Romanos versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Y aquí la palabra me parece muy especial el versículo 5 que diga, porque si fuimos plantados juntamente. Plantado, es muy claro, ¿no? Se planta un arbolito, ¿cierto? Para que pueda crecer una planta de frutos. Y la palabra dice que nosotros fuimos plantados junto con Cristo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros creemos en Jesús, ese nuevo ser, esa nueva vida en nosotros está pegada a Cristo, está unida a Cristo. De hecho, todo esto, si ustedes se han dado cuenta, siempre digo en Cristo, porque la Biblia lo dice, en Cristo, y vamos a estar viendo más y más de esa identidad. Pero fuimos plantados y Cristo estuvo con nosotros desde ese momento, y lo estará hasta el fin, dice la palabra. Él fue el que regó esa plantica en nosotros
y nos dio el crecimiento y crecimos y fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza, juntamente con Él. Ahora, el hombre resucitado se puede ver desde dos ángulos. Desde este lado de la eternidad, es decir, en esta tierra, en este tiempo, en esta era, vemos al hombre resucitado en esa nueva criatura, en esa nueva identidad. Nosotros ya somos resucitados, hermanos. Ya hemos resucitado, tenemos una vida nueva. Así como en el bautismo se sumerge y después sale de las aguas, así nosotros fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo y salimos, pero no salió el viejo hombre porque ya murió y fue sepultado, salió una nueva creación. Y esa es la vida que nosotros tenemos hoy en día, una vida diferente a los que hemos creído verdaderamente en Jesús, que buscamos la santidad, que queremos servir a Dios, que lo amamos, etcétera. Es una nueva creación. Pero también la resurrección se ve desde el otro lado de la eternidad, ¿sí? Es decir, cuando ya hayamos partido de esta tierra. Y se va a ver en un nuevo cuerpo semejante al de Cristo Jesús, glorificado, ¿sí? Glorificado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Habla de esa resurrección, de esa glorificación. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Yo no me imagino ese momento en el que podamos ver a Jesús tal como Él es. Como dice el himno, no, cara a cara. En presencia estar de Cristo. Dice cara a cara, en plena gloria. Veremos porque vamos a ser semejantes a Él. Ese es el cuerpo resucitado, ese es el otro lado de la resurrección. Un nuevo cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Vamos a ver otro pasaje, 1 Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui, como fui conocido. Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Recuerden que los espejos en ese tiempo no son como los espejos que tenemos hoy en día, que nos vemos cada detalle. Eran como de un metal, ¿cierto? Entonces uno literal tenía que acercarse bien para poder ver algo de cómo quedé, si estoy bien peinado, etcétera. Tenía uno que acercarse mucho. Hoy en día no, tenemos tremenda tecnología. Pero Él lo utiliza para hablar de eso, que hoy vemos oscuramente, hoy no podemos ver tan claramente, hermanos. Pero un día vamos a ver perfecto. Vamos a ver claramente y vamos a tener a nuestro Señor Jesús. Cara a cara le tendremos a Él y le veremos a nuestro Señor en un cuerpo resucitado. En ese cuerpo resucitado. Entonces, en el bautismo del Espíritu Santo somos resucitados en Cristo para vivir en esta tierra como creación nueva y un día para vivir con cuerpos semejantes al del Cristo resucitado. Vamos a continuar en Romanos capítulo 6 ya para terminar. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces aquí ya nos empieza a hablar de un propósito, ¿cierto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya lo vimos, ¿cierto? Fue crucificado, la palabra también lo dice, que fue crucificado. Juntamente con Él, todo fue en Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál cuerpo del pecado? Perdón. ¿Está hablando de este cuerpo? No, del viejo hombre. Estamos en santidad posicional. ¿Sí?
Para que el cuerpo del pecado hace referencia a ese viejo hombre, a ese poder esclavizante del pecado que teníamos antes de convertirnos, es decir, nuestra identidad en Adán. ¿Recuerdan que hablamos de la identidad en Adán y la identidad en Cristo? Esa identidad en Adán es ese cuerpo del pecado, es ese viejo hombre, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya empieza a darnos luz acerca de cómo esas verdades que acabamos de aprender impactan nuestra vida presente, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El hombre, el que ha muerto que ha sido bautizado, que ha muerto ese viejo hombre, ¿cierto? Que ha sido enterrado, ha sido liberado de las cadenas del pecado. Eso es lo que quiere decir. Ha sido justificado, ha sido liberado de las cadenas, de los grilletes del pecado. Hoy en día, hermanos, nosotros podemos optar por pecar o no. Ya se vuelve una opción en nuestra vida, ¿sí? Antes el pecado nos tenía del cuello, esclavizados. Y Satanás nos forzaba a pecar y nosotros pecábamos. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer nada más. Porque Él nos tenía gobernados. Él nos tenía gobernados. Pero ya no. ¿Sí me siguen? Porque ese viejo hombre ya fue muerto. Entonces cuando Satanás quiera venir y decirnos peca, 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 nosotros podemos decirle no. Ya tenemos el poder de decir. Uno, ¿por qué? Porque ya no nos gobierna ese pecado. Porque ya no es nuestro amo, ya no le servimos. Ya podemos decirle no, podemos decirle a Satanás, a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, no. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre que me dominaba y que me hacía pecar, ya murió. Fue sepultado. Y yo soy una nueva criatura. Y yo ya soy resucitado. Cristo me ve sentado en los lugares celestiales. Ya podemos decirle no al pecado, hermanos. Qué buena noticia. Por eso es importante este conocimiento, hermanos, y ya con esto terminamos. Con eso terminamos. Tenemos ya una nueva identidad en Cristo Jesús. No sé cuándo usted creyó. Es más, yo tengo dudas, yo sé que no tengo dudas de que haya creído, ¿no? Pero no estoy completamente seguro del día. Pero yo me bauticé en el 2011. Pero antes yo ya había creído. Y yo tengo hermanos que, o sea, ese día ya se expidió una nueva identificación. Por había una acta de decretos en contra mía, ¿cierto? Que querían condenarme. Bueno, fue clavada en la cruz. Y por ahí hay rondando también un certificado de función del viejo hombre de Eddie. Pero también se expidió una nueva identidad, un nuevo registro civil, una nueva identidad, una nueva cédula, si lo queremos ver así, donde dice, eres hijo de Dios, eres libre del pecado, ya no eres condenado, has pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz. Tenemos esa nueva identidad en Cristo Jesús, hermanos. Y Pablo quiere que nosotros sepamos esto, hermanos, que no lo ignoremos, que no lo recordemos, que lo meditemos, que no lo prediquemos. Cuando nos veamos cercados de tentación, cuando Satanás quiera arruinar nuestra vida, dañar nuestra santidad, nuestra comunión con Dios, debemos recordarle a Satanás, por si se le olvidó, quiénes somos en Cristo Jesús y que ya el pecado no nos domina. Amén. El pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no nos gobierna. La Biblia dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la base, hermanos, para poder vivir una vida de santidad en nuestro diario vivir. Porque a veces vivimos como derrotados. No, vuelvo y caigo en lo mismo, y otra vez peco, y vuelvo y caigo. No, Señor, yo como que ni soy salvo, No, hermanos, y eso arruina nuestra santidad. O sea, si nos metemos en la mente que todavía está ese viejo hombre, que todavía está vivo, que yo no he nacido de nuevo, o sea,
Si ya ha creído, hermano, si usted ha creído genuinamente, no tiene que meterse eso en la cabeza. Es más, eso son mentiras de Satanás. Satanás quiere engañarlo a uno y hacerlo creer que uno todavía es ese viejo hombre. Y no. Eso son mentiras. Prefiero abrazar con fe la verdad de Dios. No mentirme ni engañarme. Creerle a Dios y decirle: soy una nueva criatura en Cristo y el pecado ya no tiene dominio en mí. Si tenemos esto claro, hermanos, vamos a poder luchar mejor contra el pecado con el que batallamos a diario en nuestra vida. Porque recordemos, hermanos, que nosotros no estamos batallando por la victoria. Nosotros estamos batallando desde la victoria que nos dio Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios, por tu preciosa palabra, Señor. Por esta riqueza, Señor, de conocimiento, Señor. Por esta riqueza de verdades. Por esta cantidad de operaciones, Señor, milagrosas que hiciste en nuestro interior, Señor, que no pudimos ver con nuestros ojos, Señor, pero tu palabra nos enseña, nos dice y nos exhorta a creer que sucedió, y te creemos, Señor. Creemos tu verdad, creemos tu revelación, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque somos nueva criatura, resucitados, porque podemos hoy decir no al pecado, porque hoy podemos, por la sangre de Jesús, por el bautismo en Jesús, podemos vivir una vida en santidad para ti, Señor. Aun cuando la santidad perfecta, la santidad final sea cuando tú vengas, Señor, tú nos enseñas en tu palabra que podemos rendir los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, Señor, y no más como instrumentos de pecado. Gracias por esas verdades, Señor, que permean, Señor, nuestro corazón, nuestra mente y nos hacen alabarte, agradecerte, pero también nos ayudan a luchar mejor, Señor, para vivir una vida en santidad como tú quieres, Señor. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por lo hermoso que fue Cristo Jesús y todo posible por Cristo Jesús y junto a Cristo y en Cristo Jesús, Señor, es que podemos tener una santidad posicional y que nos vea, Señor, como nuevas criaturas, Padre. Te alabamos, te agradecemos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.